En este video explicaremos las ciudades barrocas, su surgimiento y sus características en el siglo XV. El contexto del surgimiento de las ciudades barrocas inicia a partir del siglo XV, donde predominaba el orden medieval en Europa. Estas se encontraban como comunidades pequeñas bastante cerradas con cortas estancias entre ellas, pero aún así muy diferentes. En ellas había un gran poder municipal y se caracterizaban por tener una fuerte cultura popular. Estas ciudades eran vigiladas por cortes nómadas que realizaban recorridos para mantener el orden. Sin embargo, en el siglo XVI se comienza a desarrollar profundamente el sistema capitalista, la población empieza a crecer y las problemáticas sociales y económicas se tornan más complejas. Por lo tanto, este sistema se vuelve obsoleto y esta flexibilidad para realizar trayectos queda en el pasado. El pensamiento racional que se había introducido durante el Renacimiento era característico ahora de las sociedades barrocas, quienes manifestaban la necesidad de un nuevo modelo de control para la sociedad. Esto llevó a la implementación de una burocracia permanente, la cual consiste en cortes, cancillerías, tribunales, edificios, entre otros elementos distintivos de la burocracia. El establecimiento de algo fijo conllevó a que la ciudad donde se localizaba el poder se le atribuyera el título de capital, que si bien ya había ciudades en el pasado que destacaban, como es el caso de Alejandría o Roma, el concepto es totalmente barroco porque fue formalizado durante el periodo. A partir de este momento se comienza la creación de ejércitos y bases fiscales, todo esto para el servicio y protección de las instituciones mismas que inician el capitalismo. También se da la bolsa, y grupos jerárquicos que ahora funcionan como reguladores y autoridades políticas que dirigen bajo el absolutismo centralizado. La población de Europa comienza a crecer y surgen nuevas capitales, tal es el caso de Madrid, que se caracteriza por su aristocracia con funciones totalmente políticas, habitada por príncipes, duques y títulos, además de banqueros con amplias nacionalidades como mencos, genoveses y mananeses. No había clase que se considerara media o que entrara en un rango neutral. En el caso de Nápoles, aun cuando había más ciudades destacables en Italia, con tierras más fértiles y villas o puertos marítimos con más actividad económica, se dirigían a Nápoles como la que tenía el total poder y control de Italia. Y en el caso de las ciudades peninsulares, en consecuencia del descubrimiento de América, estas ciudades que estaban situadas en los puertos de la costa atlántica como Sevilla, Lisboa, Ámsterdam, Amberes y Hamburgo, también se convirtieron en grandes centros importantes. Para observar cómo funcionaba la capital en perspectiva, tomamos como ejemplos datos conocidos de París, donde se muestra que el gasto en artículos de consumo eran de 250 millones y se gastaban además otros 10 millones en caballerías. Esto sumaba a un total de 260 millones. ¿De dónde salía todo este dinero? Pues solo 20 millones eran producidos por la industria de exportación en la misma capital y lo demás era proveniente de la deuda pública y empresas exteriores que recibían beneficios de consumo dentro del país. De aquí un nuevo conflicto social entre los provincianos y los capitalinos, quienes argumentan que por un lado estaban siendo víctimas de un abuso del consumismo capitalista y por el otro lado los metropolitanos refutan que solo eran reguladores y usuarios de un nuevo sistema que beneficiaba a todos por igual y le pertenecía a toda la sociedad. A nivel de pensamiento, además del racionalismo en la política, el movimiento artístico también evolucionaba en torno a este. El barroco es heredero de dos ideologías dominantes. Por un lado tenemos las vitruvianas de Marco Vitruvio y Polión, quien explica que bajo su punto de vista los edificios deben exhibir las tres cualidades de firmitas, utilitas, venustas, es decir, deben ser sólidos, útiles y hermosos. Y por el otro lado se encuentra a León Battista Alberti, quien propone mezclar lo antiguo y lo moderno, propugnando de modo la práctica antigua y la moderna. Si bien en el Renacimiento ya se dominaba la perspectiva del arte y la cultura, esta pasa a la ciudad. El castillo pasa a ser corte y el territorio del señor se convierte en la ciudad. Esta perspectiva coincide con la organización nueva monárquica del Estado, en la cual se ubica como punto focal los palacios de la realeza. Toda esta transformación social que comienza por el aumento de la población y el surgimiento de nuevas inquietudes intelectuales y científicas generan un impulso creador y una ambición social. Sin embargo, el mismo desarrollo dentro del sistema político, que funciona bajo una jerarquía y la segregación de los estratos sociales, configuran esta nueva modalidad
a una dominación estatal absolutista, donde la economía mercantilista y monetaria se ve beneficiada. La burocracia y el militarismo propios se centralizan y la configuración del control de la sociedad pasa de cultura popular a cultura de masas. El urbanismo barroco y sus principios básicos según Pierre Lavedan. Existen tres fundamentales principios del urbanismo clásico barroco, los cuales son la perspectiva, la línea recta y la uniformidad. La perspectiva en el barroco busca contemplar el mundo como una sola vista. Ordena el mundo como un panorama. Esto coincide con la organización monárquica del Estado y de aquí el urbanismo se basará primero en los jardines. También busca la contemplación del monumento y su representación simbólica, la cual se traslada a la arquitectura con edificaciones monumentales caracterizadas por su tamaño y singularidad. Refiriéndonos a esta información anterior, tenemos la perspectiva en el arte. Como primer ejemplo, tenemos la Plaza Campidoglio, que fue construida por Miguel Ángel, donde podemos observar que se contempla el mundo como una sola vista panorámica. En el Palacio Vaux-le-Vicomte apreciamos la monumentalidad de los jardines y cómo se destaca el palacio como un edificio altamente simbólico. El Palacio de Versalles es un ejemplo de cómo partiendo del mismo palacio se forma la ciudad y cómo los jardines hacen que dé una sensación de perspectiva infinita. En San Pedro del Vaticano se aprecia que da una amplitud indefinida a la imagen del poder. El segundo elemento es la línea recta, que tiene una relación con la perspectiva ya que se vuelve el instrumento básico de trazado de la ciudad. En contrario al uso curvo en el resto de las demás prácticas barrocas, el planteamiento de la ciudad se simplificó con el uso de este elemento, el cual también atrae virtudes para el gobierno, ya que la ciudad barroca se aparta del orgánico de la ciudad medieval. Trae un orden nuevo, racional y claro, y ayuda a crear una mejor perspectiva monumental de los palacios y lo que se pretende que sea observado. El Palacio de Versalles vuelve a ser un ejemplo claro de esta característica, pues se muestra con claridad cómo la ciudad está trazada en líneas rectas y sus ejes son muy claros, dándole así un orden. Aquí también podemos observar cómo la línea recta marca ejes en la ciudad. En los coros de Turín podemos ver cómo se relaciona con la perspectiva y forma esa vista infinita. En la imagen superior, la planificación de la ciudad se muestra con las características y las vías radiales que partían desde el palacio. Estas fotos nos pueden mostrar claramente las características de la línea recta ya antes mencionadas. Por último, la uniformidad. Este principio genera modelos para las edificaciones en las ciudades. Con esto todo queda predeterminado y se crea una racionalidad en los diseños. También este tenía como mensaje los intereses de la nobleza que estaban supeditados al pueblo vistos como masa. Por otro lado, la excepción de lo monumental referido al rey y la nobleza frente al homogéneo que se refiere al pueblo. Con estos tres principios, la ciudad barroca se convirtió en un escenario de múltiples eventos. Con esto también se crearon las plazas de mercado, de la iglesia, entre otros. Respecto a esta característica, tenemos como ejemplo la Plaza Mayor en Madrid, pues observamos los modelos de las edificaciones de una forma uniforme, con las mismas simetrías y las mismas medidas.
En Bath, Inglaterra, es fácil apreciar cómo las edificaciones muestran un orden predeterminado en cuanto a la planeación de la ciudad. Por último, se muestra la Plaza Vendôme en París, que a través de las edificaciones y monumentos se forma una repetición y un orden al panorama. Y es en este tipo de plazas donde llevaban a cabo el uso como escenarios o puntos de reunión.